Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos hermanos, apreciados amigos, oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, entrando a lo que es la fase final del trimestre. Estamos en la lección número 12, penúltima del trimestre, y cuántas bendiciones hemos recibido. Quisiéramos agradecer con toda sinceridad de corazón a esa reacción del pueblo dominicano que asistieron a las diferentes iglesias adventistas en un acto de adoración para depositar su ofrenda de gratitud. De antemano, alabamos y glorificamos a Dios por esa manifestación extraordinaria de apoyo de nuestro pueblo dominicano, tanto los amigos como los hermanos de la iglesia que estuvieron asistiendo en horas de la mañana para apoyar lo que es la ofrenda de gratitud. Muchas bendiciones, y nos sentimos muy contentos y felices de que todos hayan participado de esta actividad tan importante. Estamos iniciando la lección número 12 del trimestre. Esther y Mardoqueo es el tema general que estaremos compartiendo con ustedes en este día, y quisiéramos invitarle a memorizar el texto que va a servirnos de fundamento durante toda la semana. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Evangelio de Lucas, capítulo 49, versículo 6, es el texto que tendremos como fundamento en la presente semana, la lección número 12, cuyo título general, repetimos, es Esther y Mardoqueo. Me place saludar aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor de la Cruz, Dios le guarde siempre. Amén. Muchas gracias, mi querido y apreciado pastor y amigo Juan Francisco Scroggins Wagner. Es realmente grato el momento de reencontrarnos hoy para seguir hablando de los triunfos y victorias de nuestro Señor en nuestra vida, en nuestra iglesia. Recién hemos visto cómo Dios ha bendecido nuestra iglesia en esta pasada celebración de la gratitud. Dios ha sido bueno con su iglesia, no nos cabe duda de eso, y rogamos que el Espíritu Santo siga guiando, orientando y permitiéndonos entregarnos por completo a su causa, a su servicio, para edificar y echar adelante su iglesia, y especialmente todo lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio en los diferentes órdenes de nuestro gran plan y proyecto de crecimiento y desarrollo de la iglesia. Misión Nehemías, yo iré, ¿verdad? Espiritualidad, evangelismo y desarrollo. Seguimos adelante, mi gente. Así como estamos, pedimos su inclinación reverente para que oremos. Padre nuestro, Dios de bondad, infinitas gracias te damos una vez más. Ha sido grande tu misericordia, tu bondad para con nosotros a través de un pueblo que ha recibido bendiciones y las ha compartido. Una vez más nos unimos para agradecerte por ello y rogarte que continúes dirigiendo nuestro estudio hoy en esta nueva semana que nos permites reencontrarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes el control. Gracias porque sabemos que guías cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, iniciamos un tema muy importante, tiene que ver con Esther y Mardoqueo. Es importante en ese sentido que podamos hacer un poquito de historia en términos bíblicos para identificar quiénes fueron estos personajes, porque será objeto de estudio durante toda esta semana, tanto Mardoqueo como la reina Esther, como se le conoce en la palabra de Dios. Mardoqueo es un personaje bíblico, uno de los protagonistas principales del libro de Esther, que por supuesto no menciona el nombre de Dios, y está ligado este Mardoqueo a la heroína judía que
da nombre al libro en cuestión. Mardoqueo fue un varón judío que es entroncado con la genealogía de Benjamín y de Saúl, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Quis. Mardoqueo, por supuesto, es primo de Esther y además es su padre adoptante al acogerla y criarla cuando sus padres murieron. Mardoqueo, en ese sentido, evitó el asesinato del rey Asuero al anunciarle a la reina Esther que unos hombres procuraban algo contra el rey, y nosotros veremos más adelante quiénes fueron esos conspiradores. Y esta acción de Mardoqueo, que más adelante será recordada para tener un propósito importante en términos generales. Por eso, Mardoqueo, es importante decir, residía en Susa, que es una gran metrópolis de Persia, hoy en día se conoce como Irán, y adoptó a su prima huérfana llamada Adasa, a quien trajo como si fuera su propia hija. Cuando se buscó jóvenes vírgenes, ella fue llevada a la presencia del rey Asuero y fue hecha reina en lugar de la exiliada reina Bastil. Subsecuentemente, Mardoqueo descubrió esa trama entre algunas personas que querían matar al rey, pero debido a la vigilancia de Mardoqueo la trama fue frustrada, y eso es importante que nosotros estuviéramos dando estos detalles que están ahí dentro, incluida en ese libro tan importante como es el libro de Esther. Es un libro que curiosamente no menciona el nombre de Dios, pero cuyo protagonista principal es precisamente nuestro Señor, quien va moviendo los acontecimientos en torno a Mardoqueo, Esther, su pueblo y lo que había acontecido allí en ese lugar donde ellos se encontraban. Sin duda alguna, la vida de Esther, de Mardoqueo y otros tantos elementos que contemplan y envuelven esta historia, nos cautiva, nos envuelve y nos llama mucho la atención de cómo, aunque usted mencionaba que directamente no encontramos la mención de la palabra Dios, en todo el libro nos damos cuenta entonces cómo hay una intervención divina para que finalmente el pueblo sea liberado y obtenga victoria de esta persecución que el príncipe Amán tenía, precisamente porque había dentro de él un odio, un rencor hacia el pueblo judío, porque estos, aunque tenían una creencia diferente, tenían un servicio y adoración a un Dios diferente, la pleitesía, el loor y la alabanza que él quería que se le diera, lo que él buscaba, lo entendía que Mardoqueo en cada momento que él pasara, que él estuviera, le rindiera este tipo de adoración y de servicio honorable, para que también él se sienta engrandecido y también el otro humillado o inferior a él. Ya más adelante en el transcurso de la semana nosotros estaremos dándonos cuenta cómo los cautivos en una cultura extranjera es uno de los temas que vamos a tocar, vamos a estar analizando ante un tribunal extranjero también, el testimonio fiel de Mardoqueo, así como para esta hora una parte de un versículo que es muy conocido, ¿verdad? Se ha tomado para esta hora. Además, el jueves estaremos hablando del milagro de Purín. Muy interesante analizar algunas cosas en relación con este gran momento cuando Dios da libertad a su pueblo, y en medio de cualquier estratagema y cualquier propuesta o leyes, reglamentos y normas que se escriban y se propugnen en contra del pueblo de Dios, vamos a ver que cuanto más grande sea lo que el enemigo haga contra su iglesia, contra el pueblo de Dios, contra sus hijos, tanto mucho más grande será la liberación y el poder de Dios que se va a crecer en su iglesia. Amén. De ahí que estos nombres hay que tenerlo pendiente durante toda esta semana. Esther y Mardoqueo son personas que Dios utilizó para que su nombre sea ejemplificado y dado a conocer entre los gentiles. De manera que, muy a tono con lo que dice el texto a memorizar,
yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Lucas 49:6. Importante, repetimos, destacar que ese texto bíblico, aunque fue escrito en el Nuevo Testamento y el Señor lo expuso ante los discípulos, debemos destacar que esta idea se cumplió precisamente en Esther y Mardoqueo, allí donde estaban esclavos cautivos, y dieron a conocer el nombre de Dios y se convirtió en esa nación gentil en luz para salvación, en primera instancia de los judíos que estaban en peligro de ser sencillamente erradicados de la faz de la tierra, y a través de una intervención divina, utilizando como medios tanto a Mardoqueo y Esther, pues se convirtieron en luz también para muchos de esa nación. Uno de los ratos más inspiradores que hay en la palabra de Dios es precisamente del ministerio transcultural, que se encuentra allí en el libro de Esther. Por milenios se ha escrito mucho sobre este libro, y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta de Purim basada en Esther capítulo 9, desde el versículo 26 al 31, y eso básicamente una de las ideas generales que se presenta en la parte introductoria de esta lección. El autor nos habla de esta manera citando a Esther 9, 26 al 31, y más adelante pues estaremos ahora dando algunos detalles de lo que significa la fiesta de Purim. Miren, realmente, gracias al favor con que los miraba el rey Ciro, casi 50,000 de los hijos del cautiverio que se habían valido del decreto que les permitía regresar. Cuando hago referencia al cautiverio, me refiero al cautiverio babilónico. Jeremías dice claramente que el pueblo de Dios estaría esclavo unos 70 años en Babilonia. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de este tiempo, nos damos cuenta que para el reinado del rey Ciro, gran parte de ellos, venido ese momento, decidió regresar, entendiendo que esto le permitía, y esta orden, este decreto le facilitaba el poder nuevamente establecerse en la tierra de sus ancestros y reedificar los muros y empezar un trabajo. Sin embargo, necesitamos entonces ver que la representaban los que se quedaron, dentro de los cuales específicamente estamos hoy tomando en cuenta en esta semana a Esther y Mardoqueo, porque hubo un grupo de ellos que decidió quedarse junto a otros en la provincia de Medo-Persia, porque no querían realmente quedar o ir a la tierra de su origen, porque no querían arrastrar las penurias de lo que significaba un regreso y un restablecimiento de las ciudades y de las casas desoladas. Realmente sería una decisión muy, muy fuerte, muy grande, y ya una vez que se han establecido, que han echado raíz y que han decidido avanzar, no importan las contrariedades que esto signifique, así como lo veremos en todo lo que se va a analizar esta semana. Demanda hoy en día que hombres y mujeres, al moverse a otras naciones, a otros países, y emigren con motivos de desarrollo, de crecimiento, de buscar una vida mejor. Pero en medio de eso vamos a encontrar que ustedes y yo necesitamos mantener firme nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestros principios de vida, aunque esto signifique enfrentar decretos y órdenes de muerte, persecución, quitar privilegios y otras cosas que deberíamos tener como derecho o como deberes que debemos cumplir. Lo que debemos mantener es el principio invariable de esa adoración, de ese servicio de entrega del honor y pleitesía a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mantener eso no es negociable, aunque otras personas, al igual como lo vamos a analizar, estén contrarias a nosotros porque les interesa un puesto, o porque por envidia, por codicia, por cualquier tipo de animadversión que tengan contra lo que nosotros representamos, porque el prejuicio, como hemos venido analizando, y
todas las decisiones que se toman, si tienen de base una corte o un muro de separación económica o racial, política o religiosa, lamentablemente romper con eso demandan persistencia y dependencia de Dios, guiado por el poder del Espíritu Santo. Es evidente. En este sentido, como ya habíamos mencionado, en el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 26 al 31, que a continuación, pastor, vamos a dar lectura para ir contextualizando la historia y podamos ir teniendo varios elementos que nos ayuden a comprender. Ya anteriormente hablábamos acerca de una fiesta que se hizo y que se conoce con el nombre de Purim, que está basada precisamente en esa declaración de Esther 9, 26 al 31. Allí se nos dice lo siguiente: por esto lo llamaron en esos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Versículo 28. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim, o a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con las palabras de paz y verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Sin duda alguna que el establecimiento de esta celebración les recordaría a todos a través de los tiempos cómo Dios mismo obró a favor de su pueblo. Aquellos que procuraban el mal y querían la destrucción y la erradicación de un pueblo que en medio de naciones ajenas o de tierras lejanas a las suyas, aún así mantenían un principio de adoración a Dios. Aún así, con contrariedades y oposición, el Señor permitió que se pudiese hacer algo que les recordara directamente cómo el Señor los había librado y los había bendecido. Hay una serie de providencias que se muestran, y esto no tanto es ver esa liberación, sino más bien verlo desde el mismo principio, aún como Esther llega a ser reina. Esto de manera providencial se logra. Y el rey, según nos relata la historia en el capítulo 2, versículo 17, dice que amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Noten ustedes, es bueno que durante esta semana, antes de entrar de plano en todo el estudio, podamos darle una lectura breve, rápida al libro de Esther, para que podamos ubicarnos en contexto aquellos que probablemente no han estado en relación con este contenido. Pero es importante ver y entender en qué contexto Esther es elegida reina. Una mujer como Vasti, que decide mantenerse con un valor de no acudir ante un llamado del rey en medio de una borrachera, de una celebración ya que tiene ya varios días, que están todos los nobles y dirigentes del reino. Entonces, en ese momento, ser llamada para hacer no más que una muestra de la belleza o de lo que le puedo representar, esta mujer decidió, no, yo no voy para allá, yo no voy a estar en eso. Y esto le costó su destierro, le costó que la apartaran y la quitaran. Y entonces es a partir de ahí cuando vemos cómo empieza este concurso de belleza,
esta propuesta para que se busque la reina, y ahí es donde entran todas las doncellas del pueblo, dentro de las cuales entró Esther para representar y finalmente ver cómo Dios permitió que providencialmente ella llegara ahí para algo que se estaba gestando por parte del enemigo, que era la destrucción de su pueblo. Sin embargo, en medio de su tiempo o de gobierno o presente, es cuando más fuerte se dio esa lucha. Sin embargo, Dios permitió que esta mujer de fe y confianza, junto a una motivación y a un apoyo de alguien también que había servido en su educación y formación, como lo fue Mardoqueo, esta mujer decide hacerse, o asirse, decimos nosotros, abrazar y coger el principio, la oración, el ayuno, la intercesión, para que Dios siga guiando, que es algo de lo que debemos hacer al nosotros enfrentarnos a trabajar en la misión, ya en lo transcultural, a lo que es más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro pueblo, en otras naciones extranjeras. Bueno, y que definitivamente, pastor, con ese relato un tanto detallado, es cómo se puede entender uno de los términos que estaremos utilizando en esta semana. Tiene que ver con el Purín. Purín, ¿y qué es esto, Purín? Posiblemente usted ha escuchado en alguna plataforma, en alguna reunión religiosa, el término de Purín, pero está relacionado justamente con eso que aconteció allí entre los judíos que estaban en Persa, cuando se quería o se gestionó un plan para que todos los judíos murieran. El Señor obró a través de esos dos personajes que hemos mencionado, que es en este caso Mardoqueo y también Esther. Se pusieron de acuerdo, oraron, y el Señor obró un milagro. Esta fiesta judía que se celebró el 14 y 15 del mes de Adar, conmemorando lo que es la liberación de estos hebreos de los planes criminales del malvado Amán en el periodo posterior al exilio, que se registra en Esther capítulo 3, el verso 7. Este es el primero, que es el mes de Nisán. En el año 12º del rey Asuero fue echada esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Por eso llamaron esos días Purín, por el nombre Pur, debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó su conocimiento. Y esta fiesta, señores, se denomina por echar suerte para determinar el tiempo propicio para este asesinato en masa de los judíos. Pero Dios obró un milagro. Dios permitió que en ese tiempo tanto Mardoqueo como Esther empezaran a orar públicamente y de manera privada también, para que esto no aconteciera. Y entonces Dios obró el milagro, salvó a su pueblo. El pueblo recibió la luz que viene del cielo, y Dios obró un milagro también para que las personas que vivían allí en ese imperio persa pudieran comprender que hay un Dios en el cielo que siempre está dispuesto a guiar a sus hijos, los hijos de Israel, por el camino, por el sendero correcto, y para que ellos se convirtieran en luz en esa nación. Fíjense que a través de la historia bíblica registrada en Esther, Esdras y Nehemías, vamos a encontrar que se hace referencia a varios decretos. Esos decretos identificaban una orden para que permitiera al pueblo regresar a su patria, regresar a su pueblo, a sus ciudades, y empezar un trabajo que conllevara la entrega por levantar todo aquello que ya había quedado en ruina y había sido deshecho. Sin embargo, habían transcurrido 20 años más o menos cuando hubo un segundo decreto. Este segundo decreto fue tan favorable como el primero, promulgado por Darío Histaspes, el monarca de aquel entonces. Y entonces Dios proveyó en su misericordia otra oportunidad para que los judíos que estaban en el reino medo-persa regresaran a su tierra, a la tierra de sus padres. En este caso nos damos cuenta también cómo el Señor, a través de los tiempos dificultosos de persecución,
había dado seguimiento a esto para que durante el reinado de Jerjes, que es el rey Asuero del libro de Esther que se menciona, no solo obró para que haya un cambio de sentimiento en los hombres que dirigían entonces, sino para que otros también fuesen motivados, así como lo hizo a través de Zacarías, para que regresaran a su pueblo, a su nación. Hoy en día los cristianos jugamos un papel importante. Los cristianos, como dice el libro El Discurso Maestro de Jesucristo en su página 88, 99, dice que los cristianos son joyas de Cristo, existen para resplandecer brillantemente por Él, prodigando la luz de su belleza. Su esplendor depende del pulimiento que reciben. Pueden elegir ser bruñidos o permanecer sin serlo, pero todo aquel que es declarado digno de un lugar en el templo del Señor tiene que someterse al proceso refinador, sin la que un pulimiento que el Señor da no pueden reflejar más luz que la de un guijarro común. Lo cierto es que esto es una parte, una aplicación de la historia que hemos contado en el día de hoy. Esta historia donde están envueltos muchos personajes, ya hemos dicho, persas, están enemigos del pueblo de Dios, están lo que Dios ha llamado para que en ese tiempo representaran dignamente a su pueblo, y lo hicieron con toda la dignidad del cielo porque cumplieron justamente al pie de la letra las instrucciones que emanan del cielo. Por eso, en esta parte final donde el pastor estaba hablando, haciendo un llamado a todos los cristianos en esta época, están recibiendo un llamado del cielo para que con firmeza, con valor, consagración, podamos representar dignamente al Señor. Y esta parte introductoria de la lección número 12 que está llegando a su final tiene ese propósito, motivarle para que usted se convierta en un fiel representante de Jesús en esta tierra, para que pueda testificar y decir que en nuestro Señor tenemos el poder, que Dios está guiando y nosotros podemos convertirnos en un medio de salvación para muchas personas que están muriendo en oscuridad. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Padre. En esta hora nos estamos dirigiendo a ti para agradecer por el estudio de tu palabra. Tú eres bueno, y estas historias que se registran en el Antiguo Testamento, el caso de Mardoqueo, de Esther, y los judíos cómo reciben la liberación para representarte dignamente en aquel lugar, queremos asimilar esa historia y convertirnos en un Mardoqueo moderno, o las hermanas y las amigas que nos escuchan, en una Esther que está dispuesta siempre a sacrificar su propia vida a favor de los demás. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.